Buenos días, mi nombre es Santiago Reyes Varela, curso 904 y les voy a presentar el contexto literario de la literatura del modernismo. El modernismo partió de un sentimiento de insatisfacción hacia su presente, de una crítica hacia la nueva burguesía y hacia la inclusión de Latinoamérica en el capitalismo internacional. El modernismo estuvo recluido en el primer momento en la Torre de Marfil, es decir, en una poesía amanerada, tonta y preciosa, perfecta en rimas e imágenes cromáticas y vacía de todo contenido del momento sociopolítico que se vivía. Posteriormente, este movimiento dio un giro hacia las cuestiones propiamente americanas, empleando en iluminar con un nuevo lenguaje los resabios de la cultura tradicional. El siglo XIX registra el desorden del universo y los valores vigentes. En un contexto contradictorio y confuso, los poetas modernistas pronto advirtieron la presencia progresivamente amenazadora de Estados Unidos, país contra el que arremetieron el poeta cubano José Martí y el nicaragüense Rubén Darío. El modernismo en Latinoamérica equivale al simbolismo y al parnasianismo, movimientos artísticos del momento en Francia. El simbolismo era un movimiento literario que buscaba representar la vida onírica, es decir, los sueños, el ministerio del mundo y la naturaleza del hombre por medio de sugestiones, analogías, sinestesías, elementos simbólicos y modelos rítmicos poco comunes. El parnasianismo fue un círculo poético francés que proponía una recuperación de las fórmulas clásicas y una exposición más objetiva bajo el lema del arte por el arte. Las principales características del modernismo son: total independencia de un movimiento ya existente en Europa. Por el contrario, esta es la primera aportación americana a las letras europeas. Si bien todos sus componentes han sido ya utilizados por corrientes poéticas, su innovación consistió en unirlos en una particular manera de concebir la literatura. Suma de estilos y actitudes individuales frente al vacío de fin de siglo, unidas por el respeto a la belleza, la búsqueda de una expresión acorde con la armonía del universo, el esmero estilístico y la creencia de la naturaleza sagrada y salvadora del arte como único refugio contra la marginación. El materialismo y la pobre espiritualidad de la época. Búsqueda de una nueva estética que se basa, entre otras cosas, en la percepción de los sentidos, los colores, las texturas, los sonidos, los olores y los sabores llegan a ocupar un papel fundamental, es esta literatura. El modernismo reformuló la manera de describir y caracterizar a los personajes. Los modernistas, como producto de la época que les tocó vivir, exploraron temas en donde el lujo y el placer están asociados con el dolor y la muerte. Esto es conocido como decadentismo. Al tratar de evadir su propia realidad, se refugiaron en realidades lejanas. La Francia refinada del siglo XVIII y el París cosmopolita. También fueron temas del modernista el mundo mitológico clásico grecolatino, la mitología nórdica y los ambientes de China y Japón, cuyas descripciones los llevan al exotismo característico del movimiento. Las críticas a las debilidades y amenazas sociales y políticas de su época, como el imperialismo creciente de los Estados Unidos. José Enrique Rodo, este uruguayo fue prosista y poeta. Dedicó sus esfuerzos a la educación y a la política de su país. En su obra más conocida, Ariel, sostiene que la América hispana debe hallar un equilibrio entre los progresos materiales y la vida espiritual. Simboliza que este ideal, valiéndose de la figura de Ariel, personaje de La Tempestad de William Shakespeare, Ariel representa la parte noble y la alada del espíritu. Para Rodo simboliza el triunfo de la cultura sobre
las fuerzas de lo irracional. En este personaje veía representados los valores para los pueblos de América. Manuel Gutiérrez Nájera, 1859 a 1895. Este poeta y ensayista fue el principal exponente del modernismo en México. Gran lector desde niño, hombre culto y refinado. Gutiérrez Nájera colaboró en diversos periódicos y fundó en México una publicación semanal, la Revista Azul, que convirtió en el portavoz de las ideas modernistas. Célebre por valerse de llamativos seudónimos como el Duque, Job, Puig y Recamier, entre otros. Se presentó en sus textos como una aristocracia, vivaz e ingenioso, investido de buenas maneras y buen gusto. José Martí nació en La Habana, Cuba, en 1853. Su vida estuvo marcada por una constante lucha por la libertad de su patria y los valores morales. Sufrió castigos y destierros, por lo que vivió en España y viajó a Europa. Residió temporalmente en países de América Latina y radicó después en Estados Unidos, donde continuó su trabajo por la resistencia. Murió combatiendo por Cuba en 1895. José Martí creó un estilo nuevo que buscó una renovación e independencia verbal, el modernismo. Esta estrofa suya parece premonitora. No me pongan en lo oscuro, a morir como un traidor. Yo soy bueno y como bueno moriré en la cara del sol. Martí afirmaba que el artista debe ser útil a los hombres. Justicia primero, el arte después. Concibió el arte como un instrumento para expresar las emociones humanas y mejorar la sociedad. Sus libros de poesía son Ismaelio, dedicada a su hijo, versos sencillos, versos libres y flores del destierro. El género lírico a través del verso es aquel que más se destaca en el movimiento modernista. Igualmente, los modernistas latinoamericanos escribieron en prosa. Por ejemplo, las adaptaciones que hizo Martí de cuentos clásicos para niños. En el ensayo sobresale el Ariel del uruguayo José Enrique Rodo. En las cartas o género epistolar se hizo referencia a la vida, a las ideas literarias, proyectos políticos y la crítica literaria. Por ejemplo, de este género es Cartas a mi madre de José Martí, la novela en la que se destaca de Sobremesa del colombiano José Asunción Silva. Además de la metáfora, el símil y la hipérbole, los modernistas, especialmente sus versos, emplearon la sinestesia, que en la percepción de estímulos sensoriales por medio de un sentido distinto al habitual. Ejemplos: yo soy aquel que ayer no más decía, el verso azul, un corto de sones alados se oía. La aliteración consiste en la recepción de sonidos con el fin de producir ciertos efectos o de imitar algún sonido de la naturaleza. Ejemplo: nubes de tempestad que rompe el rayo y un fuego ornáis las desprendidas orlas, arrebatando entre la niebla oscura, llevándome con vosotros. La anáfora, que consiste en repetir una palabra o frase al inicio de varios versos. Ejemplo: la América grande, la América fragante, la América católica. Modernismo. Primero, surge a finales del siglo XIX en una escuela literaria de gran renovación estética. Segundo, el autor refleja el mundo intimista y subjetivo del autor, así como una atracción por lo original e insólito y cierta carga melancólica. Tercera, el modernismo surgió en América con el nicaragüense Rubén Darío, como reacción contra el romanticismo. Romanticismo. Primero, se desarrolló entre los años 1880 a 1910, originando en Alemania y en el Reino Unido a finales del siglo
XVII como una reacción contra el racionalismo, dándole importancia al sentimiento. Segundo, predomina la imaginación y el sentimiento del autor. Reivindica los valores éticos, religiosos y nacionales. Tercero, su característica fundamental en ruptura con la tradición clasicista basada en un conjunto de reglas estereotipadas.